Muy buenos días para todos. En el día de hoy vamos a ver hechos jurídicamente relevantes en el delito tipo de contaminación ambiental agravado y continuado contemplado en el artículo 334 del Código Penal. Para entrar al estudio de este tipo penal y de todos los tipos penales para efectos de la construcción de los hechos jurídicamente relevantes, es necesario el conocimiento de la arquitectura dogmática del delito, en especial de la tipicidad objetiva, en cuanto garantiza que no se expandirá indebidamente la finalidad protectora del legislador y, en cada caso específico, demandará mayor o menor concreción, siempre y cuando, además, el procesado pueda comprender de manera clara y completa que le indica a la Fiscalía, esto es, de qué debe defenderse material y técnicamente. Este delito tipo, el del 334 y en general los tipos penales contra los recursos naturales y el medio ambiente, son tipos penales en blanco. Aquí entonces debemos diferenciar tipo penal abierto y tipo penal en blanco. Pues existen conductas que impiden su descripción exacta en tipos cerrados y completos, que es lo deseable. Sin embargo, en estos casos, la indeterminación del tipo penal, según la Corte Constitucional, no viola el principio de legalidad si el legislador precisa los elementos básicos para delimitar la prohibición o hace que estos sean determinables mediante la remisión a otras instancias complementarias. Los tipos penales abiertos son aquellos donde se requiere que el juez precise la conducta mediante un ejercicio hermenéutico. Como ya se indicó, no violan el principio de legalidad siempre y cuando, 1. La naturaleza del tipo penal permita su descripción exacta y contenga los elementos básicos para delimitar la prohibición. Y 2. Que el destinatario pueda comprender cuál es el comportamiento sancionado, lo cual se verifica cuando, mediante un ejercicio de actividad interpretativa ordinaria, se puede precisar el alcance de la prohibición, o cuando existe un referente especializado que precisa los parámetros específicos del contenido y alcance de la prohibición. Por su parte, los tipos penales en blancos son aquellos donde la precisión se hace a partir de una remisión a otros contenidos normativos. En estos casos, tanto el tipo penal como el complemento, es decir, la norma a la que nos reenvía el tipo penal en blanco, integran una sola disposición esencial. La existencia de los tipos penales en blanco tiene validez constitucional siempre y cuando sus contenidos se puedan complementar de manera clara e inequívoca con normas legales precedentes que permitan la correspondiente integración normativa. En los casos de remisión, hablamos de remisión propia y de remisión impropia. Remisión propia o de rango legal y remisión impropia o de rango infralegal. La remisión propia de rango legal es propia cuando el tipo penal se refiere a una disposición complementaria de rango legal. En este supuesto se respeta la reserva legal en materia sancionatoria. Por su parte, la remisión es impropia cuando el reenvío se hace a una normatividad expedida por autoridades administrativas, por ejemplo, el gobierno nacional, los ministerios, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, entre otras instituciones. El delito tipo del artículo 334 del Código Penal contiene una fórmula de remisión normativa impropia en razón al carácter difuso y multinivel de la normatividad existente en materia ambiental. En los tipos penales en blanco debemos tener en cuenta
el núcleo esencial y el complemento. En tema de núcleo esencial, el legislador describe los elementos básicos del delito y su correspondiente consecuencia punitiva, como también el reenvío expreso tácito a otro precepto. En tema de complemento, se determinan las condiciones en que tiene lugar el tipo penal, ya sea de índole penal o extrapenal, con la exigencia de que tenga carácter general y sea expedido por quien tiene competencia constitucional para proferirlo. Tanto el núcleo esencial como el complemento deben ser claros, ciertos e inequívocos por tema de legalidad. Como en el ejemplo que vamos a ver, se comentará el carácter delito continuado, indicaremos los requisitos según el parágrafo del artículo 31. Son requisitos de delito continuado: 1. Unidad de sujeto activo o núcleo o único o plural. Es posible que los actos parciales sean realizados en autoría mediata o en coautoría, siempre que la homogeneidad de las acciones lo permita. Se exige que la intervención o concurrencia en la infracción penal se lleve a cabo al mismo título, como lo exige el principio de unidad de imputación. 2. Se requiere un componente subjetivo, constituido por el plan preconcebido por el autor o autores, identificable por la finalidad. Aquí se habla de dolo global, globo unitario, globo de conjunto o conglobante. Es decir, se trata de un designio único. 3. Se requiere el despliegue de pluralidad de comportamientos de acción o de omisión. 4. Se requiere la identidad del tipo penal afectado. 5. Se requiere unidad o pluralidad de sujetos pasivos o perjudicados. Y en sexto lugar, a título complementario o accesorio, el empleo de medios o procedimientos semejantes, salvo que la utilización de estos no implique la realización de tipos penales diferentes. Vamos a ver algunos aspectos muy puntuales que se deben destacar en el delito tipo de contaminación ambiental del Canon 334. 1. Tiene un elemento normativo que dice: con incumplimiento de la normatividad existente. Esta es la expresión de reenvío normativo. 2. Como hay un reenvío normativo, se deben indicar las normas vulneradas y cómo se vulneró. Al efecto, las normas de reenvío pueden ser decreto 2811 del 74, ley 979, ley 99 del 93, ley 373 de 1997, entre otras muchas. 3. La realización de la conducta delictiva de contaminación ambiental implica el cumplimiento de los siguientes presupuestos. 1. Que se presente alteración del medio ambiente. 2. Que la contaminación generada por la conducta del sujeto agente desconozca los límites legalmente permitidos o racionalmente tolerados. Que la misma constituya un riesgo jurídicamente desaprobado en la medida en que haya desbordado los límites admitidos por la ley ambiental. Y 3. Que la contaminación causada tenga aptitud para causar daño o poner en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos. Cuarta característica: la configuración objetiva del delito de contaminación ambiental se sujeta a los siguientes requisitos típicos que se deben tener en cuenta. Así: 1. Que se altere el ambiente con emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones. 2. Que la contaminación generada en el aire, en las aguas, en el suelo o en otros recursos naturales supere los límites, niveles o concentraciones permitidas por el legislador. Y por último, 3. Que se ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos,
forestales, florísticos o hidrobiológicos. En quinto lugar, la descripción típica contenida en el artículo 334 del Código Penal no se satisface con la sola provocación o realización de una actividad contaminante, pues se exige además que la misma constituya un riesgo jurídicamente desaprobado en la medida en que haya desbordado los límites admitidos por la ley ambiental y que esta infracción se concrete en un peligro cierto para la salud humana o para los recursos faunísticos, forestales, florísticos o hidrobiológicos. Ahora sí, entremos al modelo de imputación y de escrito de acusación. El delito tipo de contaminación ambiental agravado y continuado del artículo 334. Adaptamos el caso expuesto en el proceso con radicado 47504 del 1 de junio de 2016. Juicio de tipicidad objetiva. El señor Oscar, durante los años 2021 a enero de 2024, en desarrollo de la actividad industrial de transformación y procesamiento de sebo animal, esto es, de la grasa cruda de buey, ternera, oveja o cordero, y de curtiembre en una planta de su propiedad, ubicada en la hacienda Corinto, lote número 2, vereda Puente Blanco, kilómetro 13 de la vía Ibagué-Bogotá, empresa denominada El Fresco, realizó directamente y a través de sus empleados, dependientes y trabajadores las siguientes acciones contaminantes atmosférica o ambiental e hídrica, con efectos nocivos en la salud humana, que consistieron en 1. La producción de emisiones de olores ofensivos, en exceso al razonable y legalmente admisible. 2. Vertimientos de aguas residuales que contenían sangre animal y otros materiales químicos nocivos a la quebrada San Martín de la vereda Puente Blanco, todo lo cual atrajo enjambres de moscas, roedores y aves de carroña. El implicado Oscar consintió en explotar una industria como actividad económica permanente en condiciones que necesariamente generaban perjuicio a la salud de las personas y daños a los recursos naturales y al medio ambiente. La contaminación generada en el aire, en las aguas, en el suelo y en otros recursos naturales superó los límites, niveles o concentraciones permitidos legalmente. Excede el índice de calidad del aire, infringió los estándares e índices de emisión legalmente admisibles de contaminantes del aire que superaron el nivel normal del grado deseable de calidad atmosférica. Realizó emisiones, vertimientos y disposiciones contaminantes de primer grado que afectaron la calidad del aire o el nivel de emisión, tales como el ozono troposférico, smog fotoquímico y sus precursores, el monóxido de carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo, entre otros. También realizó emisiones, vertimientos y disposiciones contaminantes de segundo grado que, sin afectar el nivel de emisión, generan daño a la atmósfera, tales como los compuestos químicos capaces de contribuir a la disminución o destrucción de la capa estratosférica de ozono, o las emisiones de contaminantes que, aun afectando el nivel de emisión, contribuyen especialmente al agravamiento del efecto invernadero o cambio climático global. Se excedió el ámbito del riesgo permitido según las cantidades y la concentración de las sustancias puestas, emitidas, vertidas y depositadas por el procesado en el aire. En efecto, excedió los niveles máximos permisibles de MP10 y MP2.5 para un tiempo de exposición de 24 horas que serán de 75 microgramos por metro cúbico y 37 microgramos por metro cúbico, respectivamente,
según el parágrafo primero, artículo segundo, resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El comentado exceso llegó hasta niveles de 90 y 50 microgramos por metro cúbico respectivamente. Estudio que se realizó en los primeros trimestres de los años 2021, 2022, 2023, así como en enero de 2024. Igualmente, se excedió el ámbito del riesgo permitido según las cantidades y la concentración de las sustancias puestas, emitidas, vertidas y depositadas por el procesado en las aguas de la quebrada San Martín. En efecto, se realizó el análisis y reporte de los valores de concentración de número más probable sobre 100 mililitros de los conformes termotolerantes presentes en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas y no domésticas, mediante las cuales se gestionen excretas humanas y o de animales a cuerpos de aguas superficiales, cuando la carga máxima en las aguas residuales antes del sistema de tratamiento es mayor a 125 kilogramos por día de demanda biológica de oxígeno durante 5 días. La toma de muestras se realizó en forma simultánea con la caracterización de los vertimientos puntuales en el mismo periodo de tiempo que dure la misma y en el mismo punto de la caracterización. Lo anterior, según el artículo 6 de la resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estudio que se realizó en los primeros trimestres de los años 2021, 2022 y 2023, así como en enero del año 2024. En el proceso técnico de la curtiembre se utilizó agua y productos químicos en gran cantidad, tales como cromo, ácido sulfhídrico, hidróxido de calcio, nitrógeno amoniacal y plomo, entre otros, que al contacto con la materia orgánica de la piel y los residuos sólidos produce lixiviados, inhalantes, productos sólidos altamente tóxicos para el ambiente y la salud humana. El señor Oscar sabía que la actividad industrial a la que se dedicaba causaba alteraciones permanentes al ambiente con daño para la salud humana y, no obstante, consintió en continuarla sin variar las condiciones en que la desarrollaba. Por tales conductas, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, impuso sendas sanciones al implicado. Una de multa el 24 de julio de 2022 mediante la resolución número 772 y otra de suspensión de la industria del 30 de julio de 2023 mediante la resolución 851. Medidas y órdenes de corrección y de suspensión de las actividades de contaminación ambientales que no cumplió y que desobedeció totalmente. Todo lo anterior implicó la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado precisamente por haber realizado acciones contaminantes, atmosférica o ambiental e hídrica, con efectos nocivos en la salud humana, que consistieron en 1. La producción de emisiones de olores ofensivos en exceso al razonable y legalmente admisible. 2. Vertimientos de aguas residuales que contenían sangre animal y otros materiales químicos nocivos a la quebrada San Martín de la vereda Puente Blanco. La actividad desplegada puso en peligro y causó graves daños a las personas, a los recursos naturales y al medio ambiente, puesto que 1. Los olores ofensivos provocan en las personas reacciones aparentemente neurotóxicas, tales como comportamiento evasivo, pérdidas de memoria o problemas de concentración, interacciones con otros sistemas sensoriales o biológicos que causan cambios de hipersensibilidad y cambios en las pautas de respiración. 2. Generó el implicado un pH, esto es acidez o alcalinidad del agua, inadecuado en el agua tratada, lo que permite desprendimiento de ácido sulfhídrico disuelto en agua, presencia de sustancias tóxicas en los lechos anaeróbicos
generando pérdida de las bacterias, rompimiento de aminoácidos y de otros compuestos orgánicos sulfurados. 3. La emisión de amoníaco es significativa. El contenido de urea de estiércol es hidrolizado por las enzimas ureáceas de microorganismos del suelo y del mismo estiércol, produciendo amoníaco que se volatiliza. El gas se precipita en el suelo o en la superficie de cuerpos de agua, incrementando su contenido de nitrógeno. 4. El sulfuro, que se utiliza para eliminar el pelo o la pelambre, cuando se transforma en ácido subhídrico, es extremadamente nocivo para la salud. En cantidades excesivas en el aire es suficiente para causar un malestar agudo que conlleva sofocación y muerte por sobreexposición. 5. La contaminación de los recursos hídricos se evidencia en la cantidad de cromo vertido en el agua, tanto de tipo trivalente como hexavalente. La concentración de cromo 6 va desde los 52.3 a los 392.9 miligramos litro, rebasando el límite que establece la normativa. Se concluye que la determinación de cromo 6 se convierte en un potencial factor y un riesgo inminente para el desarrollo de las diferentes afectaciones asociadas a la exposición al cromo. El cromo hexavalente provoca cáncer y toxicidad renal y hepática. 6. Las partículas PM10, esto de las partículas menores o iguales a 10 micrómetros de diámetro, pueden penetrar profundamente en los pulmones y algunas pueden incluso entrar en el torrente sanguíneo. 7. A nivel pulmonar se pueden presentar carcinomas anaplásticos de células pequeñas, tiroides, rinitis, bronquitis, asma, perforación del tabique nasal. A nivel renal, albuminaria, alcaptunaria, necrosis tubular. A nivel inmunológico, efectos inmunodepresores. A nivel oftalmológico, glaucoma, atrofia del nervio óptico, coroiditis y cegueras. También se pueden presentar alteraciones de memoria, quemaduras intensas, entre otros daños. Juicio de tipicidad subjetiva. El implicado Oscar, al momento de ejecutar la anterior conducta, actuó con dolo directo de primer grado, pues conocía con certeza o al menos probabilidad lo siguiente. 1. Sabía que explotaba una industria como actividad económica permanente en condiciones que necesariamente generaban perjuicio a la salud de las personas y daños a los recursos naturales y al medio ambiente. 2. Sabía que realizaba por sí mismo y a través de sus dependientes, empleados y trabajadores, emisiones, vertimientos y disposiciones contaminantes de primer grado que afectaron la calidad del aire o el nivel de emisión. 3. Sabía que realizaba por sí mismo y a través de sus dependientes, empleados y trabajadores, emisiones, vertimientos y disposiciones contaminantes de segundo grado que, sin afectar el nivel de emisión, generan daño a la atmósfera. 4. Sabía que excedía el ámbito del riesgo permitido según las cantidades y la concentración de las sustancias puestas, emitidas, vertidas y depositadas en el aire del sector y en las aguas de la quebrada San Martín. 5. Sabía y conocía que con ello estaba creando un riesgo y poniendo en efectivo peligro, de forma jurídicamente desaprobada, la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente. También contaminó la quebrada San Martín según el lugar ya indicado. Los anteriores comportamientos fueron ejecutados por el procesado de forma consciente y de manera voluntaria al haber querido o deseado la producción de los mismos. Juicio de antijuricidad. El implicado, al ejecutar los anteriores hechos, no estuvo amparado por ninguna causal de justificación que le autorizara, en concreto, la realización de dicho comportamiento, sino que, por el contrario, todas sus acciones resultaron ser completamente antijurídicas sin que existiera una causa legal
o extralegal que justificara los mismos. Juicio de reproche. El señor Oscar, al momento de ejecutar las conductas anteriormente descritas, actuó con culpabilidad. ¿Por cuánto? 1. Tenía la capacidad para comprender lo ilícito de sus actos y autodeterminarse de acuerdo a esa comprensión, es decir, era imputable. 2. Tuvo la posibilidad de haber actuado de otra manera, es decir, no contaminando a través de emisiones, vertimientos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera, demás componentes del espacio aéreo, el suelo, subsuelo, aguas superficiales, con efecto nocivo en el ambiente, recursos naturales y la salud de las personas. 3. No se encontraba en situación de anormalidad motivacional, por lo que le resultaba exigible que se hubiese comportado conforme a derecho y sin embargo no lo hizo. Y 4. Era consciente que sus diversas conductas de contaminación ambiental se consideraba delito en Colombia. Calificación jurídica de los cargos. La Fiscalía General de la Nación le imputa al señor Oscar la realización de los anteriores hechos, calificándolos jurídicamente de la siguiente manera. Se trató de un delito continuado según el parágrafo del artículo 31 del Código Penal, del delito tipo de contaminación ambiental, agravado, realizado objetivamente mediante una acción, verbos rectores, contaminar, provocar y realizar, ejecutado por el procesado a través de autoridad directa, conforme lo previsto en los artículos 9, 10, 25, inciso primero, 29, inciso primero, 334, sustituido por el artículo primero de la Ley 21/11/2021 y numeral cuarto del artículo 334 del Código Penal. Normativa concordante. Aquí relacionaremos entonces el decreto 2811 del 74, ley 979, ley 99 del 93, ley 373 del 97, decreto 4741 del 2005, decreto 1575 del 2007, decreto 1076 del 2015, ley 1972 del 2019. Y en tema de olores ofensivos y calidad del agua, algunas resoluciones del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, lo mismo que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Subjetivamente con dolo directo de primer grado de acuerdo a las disposiciones jurídicas de los artículos 21 y 22 del Código Penal. Punibilidad abstracta. Se le comunica al señor Oscar que la pena abstracta prevista para el delito tipo de contaminación ambiental, ejecutado mediante autoridad directa, es privativa de la libertad de prisión de 69 a 140 meses, multa de 140 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de los hechos. Como procede la circunstancia cuarta del artículo 334, la pena se aumenta de una tercera parte a la mitad. Se sigue aquí la regla del numeral cuarto del artículo 60 del Código Penal. Entonces, la pena será privativa de la libertad de prisión de 92 a 210 meses y multa de 210 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de los hechos. Como se endilga además en la modalidad de delito continuado, entonces la pena, según el numeral primero del artículo 60 del Código Penal, es, en definitiva, privativa de la libertad de prisión de 122.6 meses a 280 meses y multa de 280 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de los hechos. Muchas gracias, muy amables. Recuerden que al final de la presentación se anexa en PDF el texto de la imputación y de la acusación, así como jurisprudencia y doctrina sobre este importante tema. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.